Hola, Aymar. Voy a leer tu mensaje y te voy a explicar algo que no sé si lo conoces. Yo ya he hecho varios vídeos sobre esto, pero creo que si estás abierto con honestidad a entenderlo, te vas a sorprender. Pero vamos a leer tu mensaje. Padre, pero en Marcos 7, 1, 13, Jesús habla de que la tradición no puede reemplazar la palabra de Dios. Él dice que la tradición anula la palabra de Dios. Y eso no debe de ser. Aymar, ¿estás seguro que ese texto dice eso? Vamos a verlo. Lo primero que vamos a hacer va a ser ir al Evangelio de Marcos, al capítulo 7, y vamos a leerlo. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Se reúnen junto a él los fariseos, así como algunos escribas venidos de Jerusalén, y al ver que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, no lavadas, es que los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo, aferrados a la tradición de los antiguos. Y al volver de la plaza, si no se bañan, no comen, y hay otras muchas cosas que observan por tradición, como la purificación de copas, jarros, bandejas. Por ello los fariseos y los escribas le preguntan: ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras? Y él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas. Y cita Isaías 29:13. Dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Les decía también: qué bien violáis el mandamiento de Dios para conservar vuestra tradición. Y se vuelve a citar aquí Deuteronomio 5:16, etc. Y al final dice: ya no le dejáis hacer nada por su padre y por su madre, anulando así la palabra de Dios. Bien, este es uno de los puntos más importantes en el diálogo honesto entre católicos y protestantes. Si no nos damos cuenta de la grave manipulación que tienen las traducciones de la Biblia protestante, de cualquiera, entonces no podremos hacer un sano diálogo honesto. Y te lo voy a demostrar con una Biblia protestante antiquísima. Esta Biblia. Esta es la traducción de la versión de Cipriano de Valera, cotejada por diversas traducciones. Y dice aquí, pero de eso nada, revisada con arreglo a los originales hebreo y griego. Así que vamos a revisar si esto es cierto y vamos a ver cómo traduce esta Biblia el concepto tradición. Lo primero que vamos a observar es que efectivamente en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, sigue traduciendo la palabra tradición, tradición, tradición de los hombres, tradición, vuestra tradición, vuestra tradición. Bien, hemos leído antes la Biblia de Jerusalén, leemos ahora la Biblia de Cipriano Valera y vemos que aparentemente se traduce igual, tradición. Pero, ¿cuál es la palabra que se traduce como tradición? Vamos a verlo en el original griego. En Marcos capítulo 7, versículo 3, observamos que aquí pone paradosin. Paradosis en griego significa tradición. Por lo tanto, paradosin, tradiciones. En 7.3, paradosin, tradiciones. En 7.5, paradosin, tradiciones. En 7.8, paradosin ton anthropon, tradiciones de hombres. En 7.9, paradosin, también tradiciones. Y en 7.13, de nuevo, paradosei. Paradosis, por lo tanto, es tradición, ¿sí? Viendo solamente el Evangelio de Marcos, podríamos decir que han traducido bien tanto la Biblia de Jerusalén, católica, como Cipriano de Valera, protestante. Paradosis, tradición. Bien. Pero ahí viene el problema. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 2, resulta que aquí aparece de nuevo la palabra tas paradoseis, las tradiciones. Vamos a ver si traduce en ese contexto que está hablando de tradiciones positivas, lo traduce igual la Biblia de Jerusalén o la Biblia protestante. Vamos a ver primero la Biblia de Jerusalén. 1 Corintios capítulo 11, versículo 2.
Os alabo porque en todas las cosas os acordáis de mí y conserváis las tradiciones tal como os las he transmitido. Conserváis las tradiciones. Lo hemos visto antes. Paradosi significa tradiciones. Biblia de Jerusalén, ¡ping! Un 10. Bien traducido. ¿Y Cipriano? Vamos a ver. Primera de Corintios 11, versículo 2. Y os alabo, hermanos, que en todos acordáis de mí. Atención. Y retenéis las instrucciones mías, de la manera que os enseñé. Anda, instrucciones. Ay, Ciprianito, ¿por qué ahora traduces instrucciones cuando es la misma palabra que antes has usado para decir tradiciones? A ver si es que ha sido un lapsus. Vamos a ver otro ejemplo. Gálatas 1, versículo 14. Vamos a ver, aquí aparece de nuevo la palabra mou paradoseon, tradiciones. A ver si en Gálatas 1:14 Cipriano lo ha traducido como instrucciones o como tradiciones. Anda, de las tradiciones de mis padres. Aquí no utiliza instrucciones, aquí vuelve a utilizar tradiciones. La Biblia de Jerusalén, Gálatas 1:14, sigue haciendo una excelente traducción. Tradiciones de mis padres. Esto huele un poco rarito. ¿Cómo es que tanto en Marcos como en Gálatas, en las Biblias protestantes, utiliza la palabra tradiciones cuando son contextos negativos, es decir, las tradiciones de los fariseos? Sin embargo, hemos visto que en Corintios ha traducido como instrucciones, cuando es la misma palabra, tradición. ¿No será que acaso ha habido un lapsus ahí o vuelve a ocurrir en algún otro lugar? Pues mucho me temo que sí. Es algo que se hace a conciencia. Mira. En el original griego, en 2 Tesalonicenses 2:15, vuelve a utilizar la palabra tas paradoseis, las tradiciones. Paradoseis. Vamos a ver cómo lo traduce la Biblia de Jerusalén. 2 Tesalonicenses 2:15, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. De nuevo, la Biblia de Jerusalén, un 10, traduce paradosi como tradiciones. No seamos mal pensados. No vayamos a pensar que en las traducciones protestantes hay una clara manipulación para que los que leéis esas Biblias totalmente manipuladas penséis que tradición igual cosa de hombres, no viene de Dios. Y que cuando son cosas de Dios se traduce por instrucciones o doctrina. No vayamos a ser mal pensados. Vamos a darle un voto de confianza de nuevo a Valera y puedes contrastar con tu propia Biblia a ver si 2 Tesalonicenses 2:15 utiliza la traducción correcta diciendo tradiciones de la palabra paradosei. Vamos a verlo. ¡Ay, qué miedo! 2 Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Doctrina. Y aquí en el original griego era paradoseis. Y aquí en la Biblia de Jerusalén lo traduce bien, tradiciones. Oh no, esto apesta. Esto significa que claramente hay una manipulación en unas traducciones para manipular unas malas doctrinas. Y ahí está la clave. Nos queda por comprobar un texto, Colosenses 2:8. ¿Cómo lo traducirá Valerita? Veamos que en el original griego lo pone como ten paradosin ton anthropon, las tradiciones de los hombres. De nuevo la misma palabra, paradosin. La Biblia de Jerusalén, Colosenses 2:8, de nuevo traduce perfecto, tradiciones humanas. ¿Cómo lo traducirá entonces Valera? Ya te lo digo yo antes de mirarlo. Si está hablando de tradiciones humanas, es decir, cosas malas, tiene que usar la palabra tradición. No creo que ahora utilice doctrina o instrucción. Vamos a ver. Mirad que ninguno se engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres.
Oh, qué decepción, ¿no? Es decir, hay una clara manipulación en